Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver un vídeo sobre la ley de la función pública valenciana, la ley 4/2021. Sabéis que esta ley es equivalente al Estatuto Básico del Empleado Público. Estas preguntas han salido en el último examen de la convocatoria de administrativo de C1 para la Generalitat Valenciana y vamos, como siempre, a usar el formato 10 preguntas tipo test, viendo esas preguntas que, como os comentaba, acaban de salir en el último examen de administrativo de la Generalitat Valenciana y iremos explicando cada uno de los artículos, ¿vale? Con la peculiaridad de advertir aquellos casos que suelen preguntar, ¿vale? El tipo de preguntas de la convocatoria de la Generalitat Valenciana. Abajo la primera pregunta dice, señale la respuesta verdadera según el artículo 8 de la Ley 4/2021 de 16 de abril de la Generalitat de la Función Pública Valenciana corresponde a la consellera o al conseller competente en materia de función pública. Apartado A, clasificar los puestos de trabajo de la Administración de la Generalitat mediante el sistema que se determine reglamentariamente. Antes de seguir, lo que quiero es comentaros que la forma de preguntar en los exámenes, en cualquier examen de la Generalitat Valenciana, es peculiar, es distinto a la Administración General del Estado. Los que ya habéis visto varios vídeos míos, sabéis que yo incido mucho en ese tipo de engaño de intentar equivocar al alumno cambiando una serie de cosas. Pues en este caso, la trampa está en mezclar, ¿vale? El artículo 7 y el artículo 8. ¿Vale? Entonces hay que saberse el artículo 8 de la Ley 4/2021 que nos indica cuáles son las competencias del conseller en materia de función pública y el artículo 7 nos va a decir cuáles son las competencias del Consejo en materia de función pública. Entonces lo que hacen en los exámenes es mezclar el artículo 7 y el artículo 8. Es decir, mezclan las funciones del Consell y las funciones del conseller o consellera en materia de función pública. Así se divierten y provocan el error en los alumnos. Tenéis que tener cuidado con esa forma de preguntar. Entonces, en la primera pregunta, vuelvo a ella, nos dice que según el artículo 8, ¿cuáles son las funciones del conseller en materia de función pública? Y el apartado A, que es clasificar los puestos de trabajo de la Administración de la Generalitat mediante el sistema que se determine reglamentariamente, esa es la verdadera, ¿vale? Pregunta 1, apartado A, verdadero. Tendréis en los comentarios todo este examen solucionado y con los artículos correspondientes para que podáis seguir esta explicación. Luego, apartado A, verdadero. Apartado B, crear, mantener y gestionar el registro de personal de la Administración Central del Estado. Nos está diciendo que el conseller o la consellera en materia de función pública, que es un cargo de la Generalitat, nos dice que crea, mantiene y gestiona el registro de personal de la Administración Central del Estado. Esta claramente es falsa porque os pongo ahí que del Estado no. Lo que hace es crear, mantener y gestionar el registro de personal de la Administración de la Generalitat, como es lógico, y el registro de personal directivo público profesional. ¿Vale? Fijaros cómo pregunta. Nos ponen de la Administración Central del Estado. Si no estamos atentos, podemos poner que es verdadera y no es verdadera, es falsa, porque, insisto, el consellero o la consellera competente en materia de función pública no tiene ninguna competencia a nivel estatal, sino que a nivel de la Generalitat Valenciana. El apartado C dice fomentar las jubilaciones anticipadas
del personal de la Administración de la Generalitat. Esta es falsa. Y otro ejemplo que me sirve a mí para explicar cómo preguntan estas personas que redactan estos exámenes con la mala fe, no es fomentar, ¿vale? Sino que lo que es resolver. Entonces, eso es otra forma muy característica de ellos de preguntar, que es cambiar los verbos que empiezan los párrafos. Sobre todo cuando hay una enumeración de funciones, lo que hacen es cambiar el primer verbo y con eso crean también confusión. Entonces, acordaros esa forma de preguntar. ¿Vale? Entonces, evidentemente el consejero o la consellera en materia de función pública no fomenta la jubilación anticipada. Lo que hace es la resuelve aquellas peticiones de jubilaciones anticipadas del personal de la Administración de la Generalitat. ¿Vale? Luego no es fomentar, sino es resolver, con lo cual el apartado C sería también falso y el último, el apartado D, dice elaborar los títulos de personal funcionario de la Generalitat. Lo mismo, no es elaborar, cambian el verbo, sino que es otorgar, ¿vale? Es decir, que el consejero o la consellera en materia de función pública no elabora los títulos de personal funcionario de la Generalitat, sino que los otorga, los concede. ¿Vale? Todo esto, insisto, lo tenéis en el artículo 8, donde nos dice qué competencias en materia de función pública tiene el conseller o la consellera. En concreto, ¿vale? La verdadera es el apartado A, repito, artículo 8, ¿vale? Apartado primero, letra H. Tenéis ahí un listado de A, B, C, D, F, G, H y más de funciones que tiene el consejero o la consellera en materia de función pública. Acordaros, cambian los verbos, ¿vale? Y intentan crear confusión. La pregunta 2 dice, ¿cuál de las siguientes competencias se atribuye al conseller o a la consellera competente en materia de función pública por la Ley 4/2021 de 16 de abril de la Generalitat en materia de función pública? ¿Vale? Función pública valenciana. Pues aquí siguen con lo mismo. Curiosamente, en este examen reciente han seguido con la misma pregunta. Las dos primeras preguntas son sobre los mismos artículos. Con lo cual, si uno no se lo sabe, pues la verdad que el daño es mayor. Entonces aquí seguimos en lo mismo. Hay que saberse las funciones del conseller o de la consellera competente en materia de función pública, pero aquí lo que hacen es mezclar el artículo 8 y el artículo 7. ¿Vale? Vamos a ver el apartado A, dice aprobar la oferta de empleo público y los instrumentos de planificación de personal de la Administración de la Generalitat. Y realmente esta es falsa porque esto no es una competencia del conseller o de la consellera en materia de función pública, sino, como os he comentado, es una competencia del Consell. Mezclan las competencias del Consell, que es el artículo 7, con las del artículo 8 para crear confusión y para equivocarnos. ¿Vale? Con lo cual, insisto, aprobar la oferta de empleo público y los instrumentos de planificación de personal de la Administración de la Generalitat. ¿Vale? El apartado A es falso de la pregunta 2 porque no es una función del conseller o de la consellera competente en materia de función pública, sino del Consell. Y eso lo tenéis en el artículo 7, apartado 3. El apartado B dice acordar en su caso la elevación a la Comisión de Coordinación del Empleo Público de los proyectos de ley de la Generalitat en cuestiones de personal y de función pública. ¿Vale? Repito, acordar en su caso la elevación a la Comisión de Coordinación del Empleo Público de los proyectos de ley de la Generalitat en cuestiones de personal y de función pública. Es decir,
lo que hacen es elevar a esta comisión, presentar a esta comisión de coordinación del empleo público aquellos proyectos de ley que son referentes a cuestiones de personal y de función pública. Evidentemente, esto tampoco es una función del consellero, de la consellera competente en materia de función pública, sino que otra vez lo mismo, nos intentan engañar, es una competencia del Consejo, con lo cual este apartado B sería falso, ¿vale? Y está en el artículo 7.6 de esta Ley 4/2021. Apartado C dice ejercer como jefatura superior del personal de todas las consellerías. ¿Vale? Esto también es falsa claramente. Y el apartado D, que es la verdadera, porque no nos quedan más, dice aprobar las relaciones de puestos de trabajo y otros instrumentos complementarios de gestión de la Administración de la Generalitat. ¿Vale? Repito, aprobar las relaciones de puestos de trabajo y otros instrumentos complementarios de gestión de la Administración de la Generalitat. Esta es la verdadera, ¿vale? Artículo 8, apartado 1, letra D, ¿vale? Y como conclusión es que de estas dos primeras preguntas que han salido en el examen reciente, os tenéis que saber el artículo 7 y el artículo 8 de esta Ley 4/2021. Hay un listado en los dos que hay que saberse, distinguiendo las que son funciones del Consell, artículo 7, y las que son funciones del conseller o de la consellera en materia de función pública, que es el artículo 8. Las van a mezclar y además de mezclarlas, lo que van es a cambiar los verbos que están en cada uno de esos párrafos de estos dos artículos. Si tenéis eso, si tenéis cuidado con eso, yo creo que podéis contestar bien todas las preguntas referentes a estos dos artículos 7 y 8 de la Ley 4/2021. Pasamos a la pregunta 3. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Dice, no es correcta, es falsa en relación con la regulación contenida en la Ley 4/2021 sobre las agrupaciones de puestos de trabajo, ¿vale? Sobre las agrupaciones de puestos de trabajo. Ahí nos tenemos que ir al artículo 40, ¿vale? De esta Ley de la Función Pública Valenciana. Y hay que sabérselo ese artículo 40, que es un artículo bastante largo, en el cual nos define qué sucede, qué pasa en estas agrupaciones de puestos de trabajo, ¿vale? Y el apartado A de esta pregunta 3 nos dice, en el ámbito de la Administración de la Generalitat, las agrupaciones de puestos de trabajo se elaborarán atendiendo a los puestos de trabajo que realizan tareas similares para cuyo desempeño se requiere un perfil de competencias profesionales determinado, ¿vale? Entonces aquí nos está diciendo que esas agrupaciones de puestos de trabajo se llevan a cabo atendiendo a trabajadores que realizan puestos de trabajo similares y para los que hace falta un perfil competencial parecido, ¿vale? Esa es la verdadera, es la definición de lo que es una agrupación de puestos de trabajo. Insisto, artículo 40, apartado 2, conveniente que os lo leáis y lo estudiéis, ¿vale? El apartado B dice, para el acceso a una agrupación profesional funcionarial de la Administración de la Generalitat no se exigirá estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo. Esta es falsa. Y aquí son tan inteligentes que lo que hacen es mezclar las agrupaciones de puestos de trabajo con las agrupaciones profesionales funcionariales, ¿vale? Mezclan las APTs con las APFs. No tiene nada que ver una APF
que sabéis que es una categoría para la cual no hace falta titulación previa, ¿vale? Para presentarse a la oposición o al concurso oposición. No tiene nada que ver una PF con la agrupación de puestos de trabajo. Con lo cual realmente la B es falsa, claramente falsa. Esta pregunta 3. Y luego el apartado C y D también es verdadero, ¿vale? Y es el artículo 43, el primero y el segundo de los párrafos, ¿vale? Entonces os invito a que los leáis, ¿vale? Los dos. El apartado C dice, se entenderá cumplido el requisito para poder participar en los procesos de provisión de puestos adscritos a un cuerpo, desde un puesto adscrito a una agrupación de puestos de trabajo perteneciente al mismo cuerpo en que estén clasificados los puestos convocados, cuando el personal funcionario de carrera acredite la superación de los cursos específicos de formación que a tal fin sean organizados por el órgano competente. Verdadero. Y el apartado D también verdadero. ¿Vale? Siguiente pregunta. La pregunta 4. Dice, señale la respuesta verdadera. Según el artículo 16 de la Ley 4/2021 de la Generalitat de la Función Pública Valenciana, el personal empleado público se clasifica en... Esta es una pregunta muy sencilla, que la han hecho muchas veces. Hay veces que hay que reconocer que también ponen preguntas fáciles. Este es uno de los casos. Hay que irse al artículo 16, ya te lo dicen en el enunciado. Y el artículo 16, ¿de qué nos habla? Pues nos habla del concepto y de las clases de empleado público. En su apartado primero os define lo que es un empleado público y en el apartado segundo nos dice cómo se clasifica ese empleado público. El apartado 2 es el que nos preguntan aquí en el examen y hay que saberse que ese empleado público se clasifica en personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, y en personal eventual, ¿vale? Luego en el apartado A de esta pregunta 4 nos dicen funcionario de carrera, funcionario interino y personal laboral. Falso, ¿vale? Falso. Apartado B, personal funcionario de carrera y personal funcionario interino. Falso. Apartado C, personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual, es la verdadera, ¿vale? Lo que os acabo de leer, artículo 16, apartado 2, y el último, la D, que es falsa, personal eventual y personal funcionario de carrera, ¿vale? Falsa claramente. Entonces, artículo 16, un regalo de pregunta en este examen. Pregunta 5. Dice, según la Ley 4/2021 de Función Pública Valenciana, ¿en qué situación administrativa se hallará el personal funcionario de carrera que haya sido cesado en tanto no se le atribuya destino en otro puesto de trabajo? Antes de contestar, voy a hacer un comentario, yo creo que interesante, que es que os tenéis que saber todas y cada una de las situaciones administrativas en que puede estar el personal funcionario público, porque las preguntan. En este caso concreto nos preguntan eh, el servicio activo, ¿vale? ¿Qué es lo que nos está preguntando? Dice, ¿en qué situación administrativa se halla el personal funcionario de carrera que ha sido cesado, ¿vale? En su puesto de trabajo, pero todavía no le han asignado un destino en otro puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, apartado A dice servicio activo, verdadero. Apartado B, excedencia forzosa, falso. Apartado C, suspensión de funciones, falso.
y apartado D, expectativa de destino falso. Yo creo que es la que muchísima gente habrá marcado como verdadero en este examen. Entonces yo creo que entre la A y la D estaba la duda. La A es la verdadera, servicio activo, y la D está muy bien puesta, expectativa de destino, porque como estás esperando, ¿vale? En tanto no se le atribuye destino, expectativa, ¿vale? De destino, pues ahí hay muchos que no se han leído demasiado la ley y la habrán puesto como verdadera. ¿Dónde os tenéis que ir? Al artículo 140, apartado 2. El artículo 140 define lo que es el servicio activo, claramente. Entonces, en el apartado 2 dice, asimismo, se hallará en esta situación, ¿vale? En servicio activo, el personal funcionario de carrera que haya sido cesado, en tanto no se le atribuya destino en otro puesto de trabajo, ¿vale? Definición clara, contundente de lo que es el servicio activo. Insisto, hay que saberse todas y cada una de las situaciones administrativas que las tenéis muy bien explicadas en la ley 4/2021. Pregunta 6. Dice, señale cuál de las siguientes tiene la consideración de falta disciplinaria muy grave del personal funcionario público, según el artículo 170 de la Ley 4/2021. Lo primero, hay que saber distinguir entre faltas muy graves, faltas graves y faltas leves. ¿Cómo lo preguntan? Mezclando, como siempre, mezclando lo que es una falta muy grave, la ponen como grave o como leve. Entonces os tenéis que saber el artículo 170, el 171 y el 172 y saber sobre todo cuáles son muy graves, cuáles son graves y cuáles son leves. Es tan sencillo como eso. Entonces, en el apartado A nos dice que es una falta muy grave el consumo habitual de alcohol, de sustancias estupefacientes o psicotrópicas que afecten al funcionamiento del servicio. Esto es falso, ¿vale? El consumo habitual no es habitual, es el consumo de alcohol. ¿Cómo vamos a saber si es habitual o no en un funcionario público? Entonces, consumo de alcohol, ¿vale? De sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Hasta ahí vamos bien, ¿vale? Entonces, ese apartado A es falso. Apartado B dice el incumplimiento de las normas en materia de incompatibilidades. Ya sabéis que los funcionarios públicos tenemos incompatibilidades a la hora de trabajar en otros sitios. ¿Vale? Entonces, el incumplimiento de las normas en materia de incompatibilidades cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad. Esta es falsa, pero es falsa no porque no sea una falta, que lo es, sino porque no es una falta muy grave, que es lo que nos están preguntando. Es una falta grave, ¿vale? Falta grave. Apartado C. El consumo de alcohol, de sustancias estupefacientes o psicotrópicas que en el ejercicio de sus funciones ponga en peligro la integridad física de otras personas. Esta es la verdadera falta muy grave y hay que saberse que es consumo de alcohol, no consumo habitual de alcohol, cuidado con eso, es una trampa muy bien elaborada por parte de los examinadores. Consumo de alcohol, de sustancias estupefacientes o psicotrópicas que en el ejercicio de sus funciones, ¿vale? Sus funciones de trabajo, pongan en peligro la integridad física de otras personas, ¿vale? Para que sea falta muy grave, tiene que poner en peligro la integridad física de otras personas, no afectar al funcionamiento del servicio, ¿vale? Sino poner en peligro la integridad física de otras personas. Esa es la verdadera, la C. Y la D, que también en este caso es falsa,
Dice, sería falta muy grave intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas. Abstención y recusación, ya sabéis, conceptos de la Ley 39/2015. La abstención es el funcionario público el que da el paso y se aparta del procedimiento administrativo por una serie de causas. Las causas son las mismas para la abstención y para la recusación. Insisto, en la abstención es el funcionario el que da el paso y se aparta del procedimiento. En la recusación, el funcionario público no da el paso y son algunos de los interesados en el procedimiento administrativo el que solicita al superior jerárquico que tome una medida, que puede ser apartar o no a esta persona de ese expediente, de ese procedimiento administrativo. Luego, bueno, nos dice intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas, ¿vale? Entonces, es falso porque falta un trozo ahí, ¿vale? Han puesto el principio, pero son muy listos y no han puesto el final. Para que sea una falta muy grave, se tiene que cumplir todo eso, por supuesto, pero además, ¿vale? Hay que añadir que tiene que resultar decisivo para la adopción de una resolución administrativa manifiestamente ilegal, ¿vale? Entonces, intervenir en un proceso administrativo cuando se da alguna de las causas de abstención legalmente señaladas y que esa intervención en ese procedimiento, cuando te tendrías que haber abstenido, resulte decisivo para adoptar una resolución, cuidado, manifiestamente ilegal, ¿vale? Manifiestamente ilegal. Últimamente también están quitando lo de manifiestamente para convertir los párrafos en falsos, ¿vale? Manifiestamente ilegal, ¿vale? Entonces, vuelvo, artículo 170, 171, 172, faltas muy graves, graves y leves. Estudiarlo porque lo pregunta. Pregunta 7, ya estamos acabando. Según la Ley 4/2021 de la Función Pública Valenciana, la adscripción al puesto adjudicado por reasignación de efectivos de un funcionario titular de un puesto suprimido como consecuencia de un plan de empleo, ¿qué efectos temporales tendrá? Entonces, estamos en la situación siguiente. Hay una reasignación, ¿vale?, de efectivos. Hay que saberse que eso es el artículo 127, 127 de la Ley 4/2021, una reasignación de efectivos y por tanto se suprime un puesto, se elimina un puesto de trabajo de un funcionario titular. ¿Y qué pasa con esa persona? Pues hay que saber que la reasignación tendrá carácter definitivo, ¿vale? Entonces, en el apartado A nos dicen de esta pregunta 7, tendrá una duración máxima de 6 meses, prorrogable por otros 6. No, es falso. Apartado B, la duración prevista en el plan de empleo, que es el que provoca, ¿vale?, que se suprima ese puesto, en ningún caso podrá ser superior a 2 años. Falso. Apartado C, la duración prevista en el plan de empleo que no podrá ser superior a 2 años prorrogables en 6 meses más. Nos está mareando ahí en el A, en el B y en el C. Y claro, el que no se lo sabe, pues puede ser que dude, ¿no? Pero el que se lo sabe tiene claro que es la D, que dice tendrá carácter definitivo. Es decir, que acordaros que un plan de empleo provoca, ¿vale?, una reasignación de efectivos al suprimir un puesto de trabajo y a esa persona, a ese trabajador, a esa trabajadora, a ese funcionario público, a esa funcionaria pública titular de ese puesto suprimido,
tiene que ser titular de ese puesto suprimido, se le va a reasignar en otro sitio y esa reasignación tiene carácter definitivo. Y la penúltima pregunta, perdón, la penúltima pregunta, la 8 dice, señale la respuesta verdadera, que se entiende como promoción interna horizontal. Apartado A, ¿vale? Pues aquí hay que saberse el artículo 132, que son las modalidades de la promoción profesional del personal funcionario de carrera. El interino no tiene promoción profesional, es el promoción profesional del funcionario de carrera. Y tenéis que saberos lo que es carrera vertical, carrera horizontal, promoción interna vertical y promoción interna horizontal. Esos cuatro conceptos que se llaman de una forma muy parecida también se divierten preguntándolo en el examen y hay mucha gente que se confunde. Entonces, el artículo 132, un artículo bastante enrevesado, con unos conceptos que suenan parecidos, carrera vertical, carrera horizontal, promoción interna vertical, promoción interna horizontal, ya no sé dónde estoy, no sé si es vertical, si es horizontal, si estoy de pie o si estoy acostado, ¿vale? Entonces, cuidado con esto, porque apartado A dice la adquisición de un mayor nivel competencial mediante la obtención de puestos de trabajo con destino definitivo. Es falso porque esto es carrera vertical, ¿vale? Nos están preguntando por promoción interna horizontal. Luego, apartado A, falso. Apartado B, el acceso a un cuerpo o a una escala de otro grupo o subgrupo en los términos previstos en la normativa estatal básica, ¿vale? Falso, ¿vale? Porque pone además normativa estatal y además sería promoción interna vertical. Apartado C, el acceso a otro cuerpo o escala de un grupo o subgrupo de igual clasificación profesional. Verdadero. Esto es lo que es la promoción interna horizontal. Y la D, ¿vale? No lo leo por no marearos más, es falsa porque es la carrera horizontal. Luego insisto, miraros el artículo 132, ¿vale? Las modalidades, ¿vale? Promoción interna, ¿vale? Que puede ser horizontal o vertical y carrera que puede ser también horizontal o vertical. Y la última pregunta, vamos allá, la pregunta 9, dice, señala la respuesta verdadera según la ley 4/2021, los sistemas ordinarios para proveer los puestos de trabajo de naturaleza funcionarial que no tengan titular serán. Esta está muy bien hecha esta pregunta, porque cuando nos preguntan esto, siempre nos vamos a las de siempre, pero a la oposición, concurso oposición, pero cuidado porque aquí nos dicen los sistemas para proveer los puestos de trabajo de naturaleza funcionarial que no tengan titular, ¿vale? Entonces aquí hay que irse al artículo 110 que dice sistemas ordinarios de provisión de puestos. Sistemas ordinarios de provisión de puestos. Dice los puestos de trabajo sin titular de naturaleza funcionarial se proveerán de forma ordinaria por convocatoria pública a través, esto es lo importante, de los sistemas de concurso o de libre designación, de acuerdo con lo que figure en la relación de los puestos de trabajo y con respecto a los principios que ya os lo sabéis, de igualdad, mérito y capacidad. ¿Vale? Luego hay que saberse, los sistemas son el de concurso y el de libre designación. Luego en esta pregunta 9, la verdadera es la B, B de Barcelona, ¿vale? Y os tenéis que estudiar el artículo 110 de esta ley 4/2021 de la función pública valenciana. Bueno, pues con esto hemos acabado el vídeo. Para los que ya me conocéis, pues nada. Para los que no me conocéis, yo soy Emilio Blasco, preparador de opositores. Tenéis una página web a vuestra disposición,
www.preparadoropositores.es. Ahí tenéis material gratuito para que podáis preparar vuestra oposición. Tenéis también el canal de YouTube, ¿vale? Y aquellas personas que quieran tener un preparador a su disposición, pues también pueden contactar conmigo para que les dé yo clase de forma particular. Tenéis el teléfono móvil, el WhatsApp o cualquier email que me mandéis, estaré encantado de contestaros. Nada, animaros como siempre a que mejoréis día a día, con paciencia y con constancia, la preparación de vuestra oposición, y animar sobre todo a aquellas personas que son un poquito más mayores, ¿vale? Para mí un poquito más mayor es a partir de los 45 o 50 años, ¿vale? Entre los que me incluyo, para que, pues bueno, preparen esa oposición, ¿vale? No os desaniméis, seguir peleando, que seguro que lo vais a conseguir. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas. Cuidaros.